El veto que Lula da Silva le infligió a Venezuela para que no forme parte del BRICS fue indudablemente un nivel geopolítico de grandes proporciones. Vamos a explicar primero la parte geopolítica. A Brasil y específicamente al gobierno brasileño no le interesaba que Venezuela formara parte del BRICS, ya que regionalmente en este momento Brasil es la primera potencia en cuanto a producción en América del Sur con respecto a la industria. Aparte de que el Brasil viene siendo un país fundador del BRICS, y eso con la entrada de Venezuela precisamente a ese grupo bastante importante, pasaría posteriormente en breve tiempo a ocupar una posición relegada a un segundo lugar. Y voy a explicar por qué. A pesar de que la producción de Brasil es de 3.500.000, que fue la que se la realizó en el año 2023, y la producción venezolana está cercana al 1.000.000 de barriles en este momento, en el mes de octubre, 950.000 barriles diarios fueron registrados a nivel internacional de la producción de Venezuela. Pero Brasil produce 3.500.000 barriles aproximadamente, pero tiene que satisfacer su consumo interno en más de 2.500.000. En realidad lo que le queda para exportar es menos del 1.000.000. Entonces ahí una de las cosas que es importante tomar en cuenta, porque entrar Venezuela a los BRICS implicaría que los mercados asiáticos, Venezuela tendría mayor relevancia que Brasil. Y esa relación de miembro daría como consecuencia un amplio desarrollo de la industria petrolera en Venezuela con el blindaje del BRICS. Esto no lo podía soportar el gobierno brasileño y, por supuesto, el principal representante Lula da Silva. Venezuela supera en mucho a Brasil en cuanto a la industria petrolera. Es de una amplia trayectoria. No nos olvidemos que en Venezuela, a lo largo de los 100 años, ha tenido una representación muy importante en el mercado internacional. Amén de que fue el primer productor de ese mercado cuando la Segunda Guerra Mundial. Además de eso, en materia de buscar mejores consideraciones para los Estados-nación, fue el que marcó la pauta con el famoso fisting en 1948, que trajo como consecuencia que los demás países exportadores de petróleo del Medio Oriente buscaran una relación mejor con los países que hacían la explotación petrolera, que eran el Reino Unido y Francia, ya que las regalías que se le daban a los estados no llegaba al 15%. Con este 50% marcó Venezuela la pauta para que los Estados-nación empezaran a tener soberanía sobre su producto. Y es además de eso que Venezuela fue es el país conjuntamente con otros 4 que fundó la OPEP, que marcó una pauta enorme y contrarrestó precisamente el gran poder que las 7 familias o las 7 integrantes de la familia petrolera, que estaba marcado en su mejor importancia por los Estados Unidos, no tuvieran un poder preponderante. Entonces, Venezuela, indudablemente que a nivel de la industria aseguradora mundial es de mucha importancia. Además de eso, sus refinerías y su poder de instalación es muchísimo mayor que la industria de Brasil. Tienen más de 18.500 pozos, mientras que Brasil no llega a 8.000 pozos. Una situación de que a medida que pase el tiempo, si se hacen adecuadamente las inversiones y se logra una alianza estratégica con los países del BRICS y con otros países que no necesariamente tienen que ser del BRICS, Venezuela pasaría a tener un lugar preponderante en el hecho de que su mercado natural
lo tiene en los Estados Unidos y también en muchas partes del Asia, fundamentalmente en China, que es una de las relaciones que Brasil considera muy importante para su geopolítica de la energía. Y conjuntamente con los Estados Unidos, Noruega y Brasil son los que son la vara de choque contra la OPEP para poder equilibrar los precios del petróleo. Entonces, esa alianza estratégica que tienen con los Estados Unidos, el gobierno o el Estado brasileño, es una alianza que va más allá de los presidentes de cada uno de los países. Porque la geopolítica, en su gran mayoría, a lo largo del tiempo, se manejan con geoestrategias inmutables. Por lo tanto, era una situación de Estado, una situación de realpolitik que Lula no avalara el hecho de que Venezuela entrara al BRICS. Y lo más importante, yo considero que prácticamente es como un desagravio, es como un control hacia la región para vetar a cualquier candidato que se pretenda formar parte del BRICS aquí en la región de Sudamérica. Entonces, estas son una de las cosas que hay que tomar en cuenta para poder analizar ese esquema geopolítico. Amén de que hay otra serie de consideraciones de carácter particular con respecto a la política entre Brasil y Venezuela y sus diferencias que en este momento son evidentes. Pero la realpolitik es la que debe privar en las relaciones geopolíticas de las naciones. Y es evidente que debemos buscar una buena armonía entre nuestro vecino, que es el vecino más grande que tenemos, para buscar soluciones y que nuestra soberanía verdaderamente permanezca blindada. Es por esto que consideramos, los que hemos hecho estos análisis, que Brasil, y en este caso específicamente Lula, se dio un tiro desde el punto de vista de lo que es el grupo BRICS, se dio un tiro en una pierna y genera un esquema prácticamente no muy agradable en el BRICS, ya que empieza a surgir lo que se conoce como el veto, cosa que ha sido muy discutida y se considera que en las Naciones Unidas, que es el primer tratado internacional que tiene el planeta Tierra, el veto es una constante y justamente lo que persigue este grupo BRICS es eliminar ese esquema de los vetos, porque lo más importante en este tipo de grupos, en este tipo de organismos multilaterales, es buscar la concordia entre los países a pesar de las contradicciones o a pesar de las fricciones que se tengan, como es el caso de China y la India, que es evidente esa situación de confrontación que han tenido a lo largo de su historia. Entonces, pareciera ser que este tipo de cosas es una situación que era harto difícil para Lula no aplicar ese veto, no solamente contra Venezuela, sino contra Nicaragua, porque también allí hay un esquema geopolítico y geoeconómico que tiene que ver con el posible canal de Nicaragua, que los rusos y los chinos estarían interesados o están interesados en precisamente tener ahí esa cobertura para contrarrestar lo del canal de Panamá, ya que de acuerdo al proyecto y a la metodología que se tiene con respecto a la construcción del canal de Panamá sería mucho mayor que el canal de Panamá y tendría una capacidad de transporte más eficiente y eficaz.